Ahora sí vamos a hablar de el dominio de una función. Y me voy a meter acá. Yo voy a tener tres restricciones y necesito que me presten mucha atención. Voy a tener... Vieron que ayer yo les hablé de que inicialmente yo pienso que una función está definida de reales en reales. ¿Sí o no? Pero ustedes saben que hay funciones en donde el dominio no son todos los reales. Entonces, a estas cosas para las cuales, para estas funciones en donde el dominio no son todos los reales, me voy a fijar cuáles son esas condiciones. Entonces, ¿qué tengo que pensar? Bueno, yo voy a tener tres restricciones del dominio. Solamente voy a tener tres restricciones. ¿Cuáles van a ser? Ahí lo vamos a poner. ¿Cuáles son las restricciones que va a tener este dominio? Van a ser las siguientes. Yo voy a tener una función en donde, por ejemplo, voy a decir que esto es cualquier, no me interesa lo que tenga en el numerador, vamos a ponerle A, puede ser un número, puede tener variables, pero lo importante es el denominador. Entonces, mi denominador, ¿cómo tiene que ser siempre? ¿Por qué número no puedo dividir? Por ceros. Entonces, en este caso, X tiene que ser distinto de 0. ¿Cómo se llama lo que hace 0 a mi numerador? Es mi raíz, el corte en el eje X. ¿Y cómo se llama lo que hace 0 a mi denominador y lo que genera una... lo que me genera una de estas restricciones se llama polo. ¿Está claro? Entonces veamos un ejemplo. Supongamos que yo diga que f de x, yo quiero hallar el dominio de f de x igual a 2x sobre x cuadrado menos 9. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Yo tengo que fijarme cuándo mi denominador es 0. Entonces voy a decir x cuadrado menos 9 tiene que ser distinto ¿de quién? De 0. ¿Cómo se llamaba, cómo se denominaban estos valores? Ahora dijimos polos. Bien, esta función, a pesar de que sea cuadrática, la puedo despejar, ¿sí o no? X cuadrado tiene que ser distinto de 9. X, o en su defecto el módulo de X, tiene que ser distinto de la raíz de 9. ¿Y cuánto es la raíz de 9? ¿Solo 3? Muy bien. X tiene que ser distinto de más menos 3. Como esta ecuación es de grado 2, ¿cuántas soluciones tenía que tener? 2. Quiere decir que yo puedo expresar de esta forma, de la misma forma que antes expresaba raíces o conjunto de 0, yo voy a decir que mis polos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? O sea, lo voy a escribir así, menos 3, punto y coma, 3. ¿Y entre qué lo escribo? ¿Entre llaves, entre corchete o entre paréntesis? ¿Por qué? Porque si yo lo escribo entre llaves, yo estoy diciendo que los únicos dos valores que son polos son estos números. Si yo lo escribo entre paréntesis, me está hablando de todo el intervalo que va desde menos 3 hasta 3, sin tener en cuenta justamente el 3 y el menos 3, porque el paréntesis excluye. Y si yo los escribo entre corchetes, también estoy hablando de un intervalo,
pero ahí estaría incluyendo al 3 y al menos 3. ¿Está claro? Lo mismo que el dominio. El dominio va a ser todos los reales, pero ¿qué valores tengo que excluir? A mis polos. ¿Quiénes son mis polos? Bien, todos los reales menos, y también entre paréntesis, entre llaves, perdón, menos 3, punto y coma, 3. ¿Por qué? Porque estoy solamente excluyendo a estos dos elementos de este conjunto, el menos 3 y el 3. ¿Todo lo que está en el medio entre ellos es parte del dominio? Sí. Por ejemplo, ¿el 0 es parte del dominio? Sí. Si yo lo pusiera entre paréntesis o entre corchetes, el 0 estaría excluido también del dominio. De hecho, si yo lo pongo entre paréntesis o entre corchetes, yo estoy excluyendo infinitos valores, porque entre menos 3 y 3, ¿cuántos números hay? Infinitos. En cambio, de esta manera, ¿cuántos valores excluí de mi dominio? 2. ¿Bien? Entonces, mi primer restricción es que yo tenga mi variable dividiendo. En otras palabras, voy a tener una función fraccionaria, que se exprese como fracción. Pero que se exprese como fracción y abajo tenga la variable x. ¿Por qué? Porque si yo digo que g de x, por ejemplo, es igual a 2x más 1 sobre 5, acá, ¿en algún momento el denominador va a ser 0? No, siempre va a valer ¿cuánto el denominador? 5, claro. Entonces, ahí no voy a tener problemas, porque no hay ninguna variable que me permita ver si en algún momento puede ser 0. Acá va a ser siempre 5. ¿Cuál es el segundo problema que voy a tener? O la segunda restricción. La segunda restricción que voy a tener que me genere una indeterminación va a ser que son cosas que ustedes ya conocen. F de X, fíjense, F de X es la raíz, cuando yo pongo 2 por n, voy a decir, n pertenece al conjunto de los números naturales. ¿Quiénes serán los naturales? Los enteros positivos. Si yo a cualquier entero positivo lo multiplico por 2, me va a dar números pares o números impares. Uno por 2, 2. 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. Quiere decir que lo que estoy representando son raíces de índice par. Bueno, para una raíz de índice par, ¿cuándo no puedo resolver la raíz cuadrada de algo? Cuando esto sea positivo, 0 o negativo. Bien, cuando sea negativo no encuentro raíz cuadrada. La raíz cuadrada de menos 9 no la encuentro, porque 3 por 3 es 9 positivo y menos 3 por menos 3 es 9 positivo. Entonces, ¿cómo tiene que ser esto? ¿La raíz de 0 existe? Sí, 0 por 0, ¿cuánto da? Entonces, esto nunca puede ser negativo, ¿está claro? Entonces, ¿cuál va a ser mi condición? Que X sea mayor o en su defecto igual a 0. ¿Qué estoy diciendo? Que no sea negativo. Bien, fíjense la diferencia. Antes resolvía con una ecuación o igualdad. En este caso voy a resolver con una inecuación. ¿Está claro? Entonces, veamos un ejemplo. Si yo les pido que hallen el dominio de f de x igual a la raíz cuadrada de x más 5. ¿Bien? X más 5. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cuál era la condición que dijimos? Mayor o igual a 0. Mayor que 0. Esto es lo que van a plantear ustedes. Cuando vean esto, que sea par. Con el impar no pasa nada. Bueno, X tiene que ser mayor o igual
a menos 5. ¿Bien? ¿Qué es lo que hago si no me lo acuerdo? Dibujo mi recta numérica, marco en cualquier lado el menos 5 y digo, los mayores o iguales a menos 5 están para mi derecha o para mi izquierda. Para la derecha, serían todos estos. ¿Y el menos 5 está incluido o no está incluido? Fíjense, mayor o igual. Incluido. Cuando lo incluía, ¿qué ponía? ¿Corchetes o paréntesis? Corchetes, bien. ¿Y esto termina en dónde? En más que. Y del lado del infinito siempre iba ¿qué? Paréntesis, muy bien. Esto que me quedó acá dibujado va a ser mi dominio. ¿Quién es mi dominio ahora entonces? Mi dominio va a ir ¿desde dónde hasta dónde? Muy bien, desde menos 5 hasta más infinito. Esta es la manera de encontrar el dominio de esta función. Hasta acá vimos dos restricciones. Que mi variable, que tengo una función fraccionaria, y que abajo aparezca mi variable, entonces encuentre polos, como recién. Entonces lo que voy a hacer es averiguar quiénes son mis polos y los voy a excluir. Voy a decir que el dominio son todos los reales menos mis polos. Que haya una raíz de índice par. Y la tercera restricción, y la última de todas, es que mi función sea logarítmica. Entonces, si yo tengo el logaritmo en base a de x, el argumento de un logaritmo, y esto se los hago recordar, siempre tenía que ser mayor que 0. ¿El logaritmo de 0 existe? No. ¿Y de un número negativo? Tampoco. Bueno, ¿cómo se resuelve? Igual que esta, pero en vez de empezar con corchete, como no está incluido el 0, ¿con qué va a empezar? Exactamente, va a empezar con paréntesis. Y veamos un ejemplo. El ejemplo es f de x igual a el logaritmo. Si yo no escribía nada, si yo no ponía nada, mi logaritmo, ¿en qué base era? Bien, era 10. X menos 2. Entonces, ¿qué condición voy a poner? Este argumento, x menos 2, ¿a quién tiene que ser mayor? A 0. X menos 2 mayor a 0. X, ¿a quién va a ser mayor? A 2. X mayor que 2. Entonces, ahora, no voy a dibujar la recta numérica. Díganme ustedes, los mayores que 2, ¿desde dónde hasta dónde van? Desde 2 hasta más infinito, bien. Y como me dice en el 2, como me dice mayor solamente, ¿va paréntesis o corchete? Paréntesis. Y acá, siempre en el infinito paréntesis. ¿Listo? Esas son las únicas 3 restricciones que tengo para mi dominio. Entonces, yo miro cualquier función. Imagínense que yo les digo, chicos, encuentren el dominio de esta función. F de x es igual a e elevado a la 5x más 4 por la tangente, no, por la tangente no, por el coseno de 3x más x elevado a la 17. Ustedes me dicen, ¿qué función es esa? No tengo la menor idea. Si yo quisiera o quisiese saber cómo se comporta,
armaría una tabla de valores y miraría más o menos cómo se iría comportando. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Pero no me importa eso, lo único que pido es el dominio. Entonces, yo lo que tengo que recordar es cuántas restricciones tengo. ¿Cuántas restricciones tengo? 3. La primera restricción era que haya una variable dividiendo. ¿Hay alguna variable dividiendo? ¿Hay una fracción ahí? No. ¿Hay alguna variable dividiendo entonces? No, no tengo la primera restricción. La segunda restricción, ¿qué era? Que haya una raíz de índice par o impar. Par. ¿Hay alguna raíz de índice par? No. Y la tercera restricción era que haya un logaritmo. ¿Hay algún logaritmo ahí? No. Que haya una X dentro del argumento de un logaritmo, ¿no? Entonces pregunto, porque yo acá puedo poner, miren, la voy a hacer más complicada todavía. La raíz cúbica de X más el logaritmo de 18. Entonces, acá, esto es un número. No hay una X acá en el argumento, ¿sí o no? Y esto es impar. Bueno, si una función no tiene ninguna de las tres restricciones, quiere decir que no va a tener ninguna limitación. Y si no tiene ninguna limitación, ¿cuál va a ser el dominio de esa función? Dominio. ¿Cuál es el dominio inicial de cualquier función? ¿Cómo lo dijimos ayer? Exactamente. No me importa cómo se comporta esta función, pero como yo sé que no tiene ninguna de las tres limitaciones o restricciones que yo les mostré, su dominio va a ser todos los reales. ¿Está claro? Bien, salgo de acá y voy acá. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a hacer el ejercicio. Van a tratar de hacer el ejercicio 2, después lo vamos a discutir. ¿Qué me pide? Que yo trate de expresar como función un rectángulo que tiene de perímetro 40 metros, expresar el área del rectángulo en función de uno de sus lados. Entonces tienen que pensar, el rectángulo, su área era base por altura. Y ahí vamos a empezar a ver cómo armo mi función. Lo mismo con un triángulo equilátero. Bueno, tratar de armar la función. Después me dice, la función, sea la función lineal, esta encuentre f evaluado en -1, en 0, en 1, en a y en x más h. ¿Qué quiere decir? Que reemplace la x por quién. Por todo esto. Primero por -1, después por 0, después por 1, después por a y después por x más h. Lo mismo con esta. Y hasta el punto 7 van a hacer. ¿Qué me pide en el punto 7? Me da distintas funciones y que le evalúen en -2, en -2 tercios, en a más 1, en 0,4 y en a menos b. ¿Está claro? Desde el 2 hasta el 7. Para la semana que viene. Bien, bueno, los abandono. Pasá, Fede. Los dejo, les mando un beso grande. Bueno, profe.